gustó muchísimo. Sí. A mí es... y el tablero de la reina también me gustó mucho. Quizás sean las dos que más me han gustado, porque se nota que ha sido cogiendo más pozo de novelista. Y el otro día comentaba, he vuelto a leer un poquito la del tablero de la reina. Pues digo, o sea, hay que hablar algo para no hacer ritmo. Pero estaba leyendo otra novela histórica, no voy a decir de qué otro. Y se me está haciendo larguísima, pesada, descripciones muy largas, sin ese ritmo que imprimes tú. Y yo creo que al haber escrito una novela en thriller, tus novelas son también thrillers históricos, porque ocurren cosas, hay giros constantemente. Por eso. ¿Qué es para ti más importante? ¿La trama, los personajes o el ritmo de la novela? Uf. Bueno, el otro día, bueno, no es un conocido escritor, pero es más periodista radiofónico, que también ha escrito alguna novela, me decía, uy, me estás haciendo pensar. Y digo, pero por Dios. Bueno, son cosas ¿Cómo distintas. puede decir eso? Son cosas distintas, ¿no? Hombre, yo también, pues desde la del canto que comentabas, yo también he evolucionado mucho, ¿no? Porque te das cuenta de qué cosas haces mejor, qué cosas haces peor, qué cosas funcionan para el lector, lees más novelas, entonces también ves cosas que hacen compañeros y dices, ah, pues esto funciona, esto lo podría utilizar yo de alguna manera. Entonces, claro, al final vas enriqueciendo, ¿no? Entonces, todo es importante, hombre. Por ejemplo, los personajes. Yo creo que los personajes no es que sea lo más importante, pero sí que es lo más complicado. Yo creo que lo más complicado de una novela histórica o una novela en general son los personajes. Muy difícil. ¿Por qué hay sagas? Porque una vez que tienes unos personajes buenos que funcionan, no los quieres soltar. Obviamente, una vez que consigues un personaje carismático que la gente quiere saber más de ese personaje, tú continúas la historia de ese personaje. Por eso hay sagas y trilogías, porque hay personajes que son fascinantes. Entonces los personajes son los más difíciles de hacer. Que no quiere decir que sea lo más importante, pero para mí sí que pienso que son los más difíciles. Pero yo creo que lo más importante de una novela es enganchar al lector. O sea, al final una novela tú quieres, un poco lo que estabas comentando antes que te pasaba, ¿no? Que llega un momento que hay algunas novelas que te cuesta. Yo he tenido casos leyendo alguna novela que la novela me estaba gustando, pero la he dejado. Porque no avanza en la trama. Pero que me estaba gustando la novela, ¿eh? No es que no me estuviera gustando, al contrario, me estaba gustando. Pero, por ejemplo, llevaba ya 300 páginas y veía lo que quedaba y digo, no. O sea, y me está gustando, ¿eh? No digo que no me esté gustando, al contrario, digo, ya es suficiente. Entonces, claro, lo importante es enganchar al lector. Claro, esto es muy difícil, porque tienes que enganchar al lector. A nosotros nos exige mucho, porque en las películas, lo mejor de la película suele estar al final, ¿no? Tú estás toda la película ahí esperando a que llegue el final. En las novelas se nos pide casi que lo mejor sea el inicio. Esto es muy contradictorio. ¿Por qué quiero decir? Porque tú una novela puedes empezar muy despacio, también una serie de televisión, yo veo películas de televisión que empiezan lentísimo, que digo yo, pero aguantas, ¿no? Y al final va cogiendo marcha y termina aquí arriba, ¿no? Eso es fácil de hacer, pero poneros al contrario, empezar aquí arriba y luego mantener durante 400, 500 páginas este nivel. No, o sea, es muy difícil. Entonces es un problema actual. Antes las novelas no eran así, ¿no? Pero ahora se te exige que desde el principio... Bueno, vamos a ver. Luego sigo, que me parece, pero es que es una acotación que yo creo que es interesante. Pero, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, los folletines los publicaban en los periódicos. Entonces, siempre los capítulos los terminaban también en alto para enganchar al lector. Y eso se hace mucho ahora en la novela histórica. Es decir, que ahora, ¿cómo se escribe? Capítulos cortos, cliffhanger, se utilizan diferentes técnicas, pero para que terminen los capítulos en alto, para que el lector, por ejemplo, si hay dos tramas, que las dos tramas vayan más o menos al unísono, pero que tú te pones a leer un capítulo y dices, uy, pues voy a darme prisa para leerlo, para pasar al otro, para saber qué pasa con este otro protagonista. Yo lo que dice, son elementos de thriller, son elementos de thriller, que no son de novela histórica, bueno, que no eran de novela histórica, mejor dicho, y que ahora la novela histórica, no todas, pero muchos nos hemos incorporado pues porque funcionan. Un poco lo que decía al principio, tú lees y ves qué cosas funcionan y dices, claro, si termino todos los capítulos en alto, o por lo menos, o alternando, como tú me comentas, que es otra técnica, tú alternas creas dos tramas paralelas, uno terminas en alto y la otra trama, aunque no la termines en alto, siempre la quieres leer muy rápido para continuar el siguiente que la habías terminado en alto.
Eso es así, o sea, tiene que tener mucho ritmo, pero se te exige empezar muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. A mí los inicios de la novela, joder, es que hay que empezar muy alto. Por ejemplo, tú coges a Humberto Eco, a El nombre de la rosa, y no empieza en alto. Al contrario, las primeras 100 páginas hay que echarle valor, ¿no? Pero eso, claro, eso ahora ya no... Claro, yo también pienso que los tiempos cambian. No sé si a veces habéis leído una novela, por ejemplo, que leéis de joven, y ya la leéis y no os gusta. Se te cae de las manos. O sea, a mí me pasa mucho. A una novela que tenía muy buen recuerdo, dijo, me la voy a leer en un momento, digo, mira, porque quiero pasarlo bien, ¿no? Porque esta novela me acuerdo que me gustó mucho. Y me la leo y digo, pues yo no la recordaba así, no me gusta, no tiene ritmo, va muy despacio. Es otra época, ¿no? Entonces el ritmo es clave y enganchar al lector. Entonces, claro, tienes que... Yo siempre pienso en el lector. Muchas veces hay escritores que dicen, no, yo no pienso en el lector, pues yo creo que es un error. Hay que pensar en el lector porque estás escribiendo para él. Si escribes para ti mismo, pero no publiques. El primer lector eres tú. Sí, pero claro, si tú estás escribiendo el una lector, cosa que te claro. aburres y no te gusta, dices, pues apaga o no, tendrás que hacer algo... Hombre, yo por ejemplo, cuando a veces que dejo la novela un tiempo sin escribir y eso, cojo la novela otra vez, yo tengo una memoria, entonces se me ha olvidado parte de la novela. Yo la leo y digo, anda, qué bueno esto que escribí. No me acordaba, digo, joder, lo he hecho muy bien. Digo, incluso me extraña, digo, pues yo no me acuerdo haber escrito esto, pero está bien. También hay cosas que están mal. Pero un poco lo que dices tú, ¿no? Que al final tú eres lector, entonces. Tú eres lector, claro. Y yo pienso en el lector y digo, pues mira, aquí le voy a engañar, y aquí le voy a hacer un giro que le voy a dejar, y digo, espero que funcione, tal, y lo dejo pasar un tiempo, lo leo y digo, pues yo no sé si habrá funcionado, ¿no? Pues claro, todo es para que el lector siga, y claro, y todo eso añádele toda la parte histórica, ¿no? Tienes que guiar al lector por esa época, pero sin que se dé cuenta, ¿no? Pues la comida que comentabas tú, bueno, pues cuando hablas de la comida, no hablas de la comida por hablar, ¿no? Realmente, sin quererlo, le estás diciendo qué se está comiendo en la época, y eso tiene mucha importancia. Y si va a misa, pues es importante. ¿Por qué va a misa? Bueno, porque por la época, o sea, hay muchos elementos, pero claro, tienes que introducirlos de tal manera que no entorpezcan el ritmo de la novela, ¿no? Y esto es difícil y exige trabajo y hábito y sobre todo mucha revisión y dar prioridad en este caso al ritmo de la novela. Sí, sobre lo que decís, hay una cosa que suelen decir los editores y los lectores editoriales, que son esa gente que hace informes de lectura sobre las novelas para ver si una editorial lo publica o no, que siempre te dicen que si una novela no ha entrado por el ojo en las 20 primeras páginas, no se sigue leyendo. Así que para que veáis lo realmente importante que es el arranque de una novela. Pero hoy hemos traído a Luis Tueco para hablar sobre El tablero de la reina, que es su última novela, que es una novela, como ya nos ha dicho, que tiene mucho de thriller, también mucho de ajedrez, también mucho de amor a los libros, que yo creo que es una constante de la obra de Luis. Pero le hemos traído a las jornadas madrileñas de novela histórica en este año que se llama Pequeños momentos de la historia, porque en esta novela, en El tablero de la reina, nos lleva durante una parte bastante importante de la novela a Madrid. Y a un Madrid que no es el Madrid más retratado literariamente, no es el Madrid del siglo de oro, que lo hemos visto en muchísimas novelas, ni el del XIX, que también lo hemos visto en muchas novelas, sino es el Madrid del siglo XV. Que no era la opción más obvia, porque ciudades esplendorosas del siglo XV, de la época de Isabel la Católica, o de donde transcurre la historia, que es esta guerra civil castellana, que agrupará a la reina Isabel, quizá Madrid no era la opción más obvia. ¿Y por qué decides dar peso a Madrid? Bueno, desde luego nadie hubiera apostado por Madrid como capital. Pensar que tenéis Sevilla, tenéis Valladolid, tenéis Córdoba, tenéis Segovia, tenéis Ávila, tenéis Burgos Y la propia Toledo. Por supuesto. Es que tenéis 10 o 12 ciudades o más, que son más importantes que Madrid, pero clarísimamente, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? Que es otro problema añadido, que claro, del Madrid de esta época no queda casi nada. Que es un problema, ¿no? Porque hay otras ciudades que su pasado medieval sí que han guardado más, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Zaragoza. Zaragoza tiene pasado medieval, Barcelona tiene bastante de su... Valencia tiene... Valladolid, Toledo... Barcelona reconstruido. ¿Reconstruido? Ciertamente. Pero bueno, pero ahí está, tienes el trazado. Es que en Madrid ni siquiera el trazado urbano, porque normalmente en las ciudades
pueden caer los edificios, ¿no? Por diferentes razones, pero el trazado urbano suele mantenerse, ni siquiera. Y luego, claro, la ciudad ha crecido tanto que desborda, ¿no? Entonces, no es, en principio no es la mejor opción, ¿no? Para una novela ambientada en la Edad Media. Pero claro, había una razón que a mí me interesaba mucho, que es que Madrid va a ser la capital en breve. En la novela todavía no lo es, pero lo va a ser en breve. Entonces, eso sí que me interesaba mucho, ¿no? Explorar esa idea de por qué Madrid. Y además, que Madrid sea la capital es clave porque significa que por fin se acaban las cortes itinerantes por España. Que, no sé si lo sabíais, pero era una anomalía en Europa. Es decir, en el siglo XV ya nadie, ningún país de Europa, ningún reino, tiene a sus reyes con todo el séquito, los criados, los libros, el ajuar, los animales, dando vueltas por el reino. Además, con lo complicado que es moverse por España. Pensar, un país sin un río navegable importante que la vertebre, con una serie de cordilleras que aíslan la meseta de todo lo demás. Hay un caso que cuando viene doña Margarita de Austria a casarse con el hijo de los reyes católicos, que llegan a Laredo, desde Flandes, la gente se queda muy impactada, en Laredo no, pero Santander. Llegan a Santander, los santanderinos se quedan muy impactados, primero porque está en la peste negra y se la dejan ahí, y segundo porque ven bajar del barco un carruaje. En España, en Castilla y en Aragón, nadie iba en carruaje. Ven un carruaje muy espectacular, doña Margarita por Flandes, por Austria, se movía tranquilamente con su hermoso carruaje, pues nada, montan el carruaje y en cuanto llegan a las primeras montañas cántabras, el carruaje que no tira, lo tienen que dejar y manda que traigan los mulos de Bilbao, que eso sí que eso, y el resto del periplo con los mulos, ¿no? Era muy difícil moverse por España, entonces eso era una anomalía y un problemón que se había convertido en que la corte total fuera ya itinerante. Entonces lo de la capital estaba al caer. Entonces claro, ¿por qué Madrid? Pues claro, y esa pregunta también me la hago, eso es lo que quiero responder. Y me hago muchas preguntas, digo, ¿por qué dije Madrid? No porque estemos en Madrid, pero vosotros pensar, aunque seáis madrileños, ¿por qué Madrid? Jo, es que es duro pensar, llegar hasta Madrid, el puerto más cercano. ¿Cuál es el puerto más cercano de Madrid? En el siglo XV además. Valencia. Pero Valencia no, sí, pero Valencia no cuenta porque todavía pertenece con Aragón. O sea, pues Santander. Claro. O sea, casi las montañas. Casi nada. Casi nada lo que hay que hacer para llegar hasta Madrid viniendo, bueno, que es por donde se venía de la época. El río, el Manzanares, yo sé que tenéis mucho cariño. Navegable como el Retiro. Pero el Danubio no es, y el Rin tampoco. Y el Zaragoza tampoco es el Ebro, Ni el Sena. Nada, ni el Támesis, ¿no? Ni el Guadalquivir, que entraban los barcos hasta Sevilla. Claro. Y a Córdoba. O sea, en tiempo romano llegaron hasta Córdoba. Y más arriba. Entonces, claro, quiero decir, qué mala leche tuvieron, ¿no? Siempre tiene que haber una explicación, ¿no? Madrid, antes se ha hablado de castillos, eso no lo sabéis vosotros, pero yo hice un proyecto para hacer un libro sobre castillos de Madrid, de la comunidad, y se lo presenté, hace muchos años se lo presenté a la Fundación Canal. Estuvimos reunidos, yo era muy joven, igual era demasiado joven, y por eso no coló. No salió. Yo pensaba que lo había argumentado muy bien, y además ya me había visitado todos los castillos, estaba todo preparado, pero la idea del libro sobre castillos de Madrid no cuajo, por ahí tendré el material. Entonces Madrid en esa época era una plaza fortificada. Bueno, pues mira, por ejemplo, hace poco en Chinchón, el castillo de Chinchón está cerrado. Pero bueno, ¿cómo? Bueno, estamos aquí en la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo no se rehabilita y no se abre un castillo como el de Chinchón? Que yo recuerdo cuando era niño que íbamos a comprar allí el anís. El anís de Chinchón, la destilería estaba en el propio castillo, dentro del castillo. Luego se cerró y... Eso me lo voy a apuntar, que a mí me gustan mucho las cosas curiosas sobre castillos. Yo creo que sería el primer castillo con destilería de anís dentro. O sea, que los castillos de Madrid tienen castillos muy importantes, y toda la red de atalayas, ojo, yo lo del libro lo hacía con toda intención porque sí que lo veía posible, ¿no? Entonces, la ciudad era parte de esas fortificaciones. Madrid no tiene fundación romana, es una ciudad de nueva planta en época islámica y es una plaza fortificada. Es un castillo.